Ellos estaban dando protección a un área, por lo menos los de la base 6, los de la estación 6, estaban dando protección. Pero ¿qué ocurre? Cuando empiezan a venir los nativos. Los nativos, ellos simplemente deponen las armas. Ellos han podido atrincherarse y las muertes hubiesen sido mayor. Hubiera sido una masacre, entonces allí estarían celebrando, pero con champán francés seguramente, aquellos que esperan que haya esa cantidad de cadáveres de parte de los nativos. Hubieran habido seguramente unas 150, 200 Mucho bajas más de los nativos, porque tenían suficiente munición para haberse resistido durante un buen tiempo. Sin lugar a dudas, y es interesante cuando hablábamos de la invitación a que cada uno de nuestros oyentes tome conciencia particular y decida de acuerdo a esa conciencia. Por ejemplo, hay un dicho que es: a confesión de parte, relevo de pruebas. Así es. Tanto la congresista que ya ha sido, ¿cómo se llama?, licenciada, o cuando menos, digamos, suspendida durante 120 días, tanto Obregón como Cajahuanca, ellas han confesado en una entrevista a un diario capitalino que ellas contribuyeron a llevar al señor Pizango hasta la embajada de Nicaragua. Obviamente que sabemos que no lo hacen pues por los derechos humanos, lo han hecho simplemente para proteger a aquel que les sirvió, su coartada. Exacto, en todo este azuzamiento de las voluntades, de lo que significan las entidades, digamos, de nuestras etnias en la Amazonía. Y no es extraño pues de que en estas triangulaciones, y ahí cometen a veces errores terribles los diplomáticos internacionales. No sé si ustedes recuerdan que cuando le preguntaron en Nicaragua, porque estaba en Nicaragua, el embajador nicaragüense con sede en el Perú estaba en Nicaragua, y le preguntan sobre el asilo humanitario que le podrían dar al señor Pizango, y él dice que sí es posible, porque además, así como el gobierno peruano pues le ha dado asilo humanitario a los detractores del señor Hugo Chávez y del señor pueden hacer Evo lo propio. Morales, entonces ellos también pueden hacer lo mismo. Es un desliz que evidentemente señala que es parte del complot, porque claro, en alguna medida si hubiese tenido la capacidad diplomático de hacer silencio y decir sí, sencillamente consideramos de que es un conflicto interno y podemos y debemos darle hasta que se verifique cómo es la historia, pero no asociarlo. Claro. El hecho de que lo asoció definitivamente es parte del complot, y sabemos pues de que Nicaragua, correcto, desde que Ortega tuvo, además Daniel Ortega tuvo el primer gobierno con el FLN, que dicho sea de paso fue desastroso, correcto, y que por eso la expresidenta, la esposa de un famoso periodista y director de un periódico que fue asesinado, ella pues lo sacó en elecciones justas, y después ahora nuevamente ha retornado, pero él cuando estaba al frente del gobierno diezmó a varias comunidades de nativos en Nicaragua. Así es, pero a mí me preocupa la... Violeta Correa. No es Violeta Correa. A mí me preocupa, Javier, Violeta Chamorro. Ahora sí, Violeta Correa fue de la UNDE. Sí. Así es. No, me parecía común. Me preocupa, Javier, la facilidad con la que estamos usando el idioma sin conocerlo. Por ejemplo, se habla de genocidio, pero esta vez el error vino del primer ministro y después saltó al presidente de la República, lo repitió y dijo se ha cometido... Por eso te digo que todo ha sido una semana de desaciertos. Genocidio es el asesinato de masas cometido por funcionarios de un Estado o por particulares tendente al exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. Comprende también la muerte y la lesión a la integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo. Entonces,
Yo creo que nada que ver. Errado totalmente. Es genérico cuando viene del Estado. Pero cuando va a ser de particulares, como en este caso, que ha sido yo no veo, simplemente ha sido un asesinato común y silvestre que no se le debe dar excepciones, se debe aplicar el asesinato con ventaja y alevosía cuando llegue el momento. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y 7:20, recuerde, 265-1616, 265-890900, y hoy es el día de la danza vernacular y ha habido un festival en Los Olivos donde ha participado nuestro invitado, ¿te acuerdas? Por teléfono. Ah, claro, que lo Homero entrevistamos. Homero Ollarse. Hablaremos al respecto, pero antes pausa y retornamos. Timidez, mala relación con tu pareja, amigos o compañeros. Te sientes infeliz, te crees inferior. Cambia ya. Sé un vencedor con Dianética, terapia de conducta alternativa. Dianética, ilumina tu vida. Haz tu cita al 330-6830. 330-6830. De 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Dianética, terapia de conducta alternativa. Primera consulta gratis. 330-6830. Dianética. Bacansat Radio Web sigue presentando Otro Cirigo, que continúa con la secuencia de espectáculos. Sí, como decíamos pues durante la pausa comercial, antes, sí, el día de hoy, 14 de junio, se hizo pues todo un festival precisamente por el Día de la Folclor, donde estuvo Homero Ollarte, muchos invitados más, artistas de primer nivel, y por supuesto fue una gente multitudinaria que se acercó en el Palacio de la Juventud de Los Olivos. Sin lugar a dudas, pues, nuestro folclor da la alegría a estas imágenes tristes, a estos episodios terribles que vivimos, pero siempre hay una noticia positiva en todo esto, no simplemente pues los diarios se tiñen de sangre, sino también de noticias alertadoras. Y qué bueno, por la entrevista que tuvimos con Homero, él se sintió contento, él estuvo encantadísimo de participar con Damaris, con otras artistas que también se hicieron presentes, así como Jóvenes Valores, y eso es bueno de rescatar. ¿No te parece, Edgar? Creo que la gente estuvo ahí sin importar el horario, sin importar el frío, todos estuvieron ahí aplaudiendo, y seguramente más tardecito estará terminando este festival, que bueno, trataremos de conversar con él después, y seguramente las noticias son alentadoras. ¿No te parece, Edgar? Así es, Silvia, y este segmento es refrescante, sirve para un poco despabilarnos de toda esta semana desagradable que hemos vivido, porque efectivamente hay cosas más agradables, más alentadoras, positivas, sobre positivas, como esto que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la danza, con el folclore, exactamente. Que es precisamente lo que queremos en Otros y Digo. Amemos a nuestro Perú, amemos a nuestro país se merece todo nuestro amor, toda nuestra entrega, porque es la identidad que nos tiene que llevar, pero tenemos que llevarla a buen puerto, como en este caso, y además Los Olivos, ya sabemos que es tremendamente... Es el punto de encuentro. Debemos recordar que hace mes y medio se celebró la Feria Internacional del Libro, donde mucha gente estuvo apostada, donde Los Olivos, en este caso Lima Norte, estuvo en el centro de todos. Es decir, ya no hacen en Miraflores, en Barranco, San Isidro, donde podría ser, no. Todo está pues en Lima Norte, porque es un lugar productivo y donde... participan, exactamente, participan con energía, se hizo con todo un fuerza. récord a comparación del año pasado, precisamente por esta feria, y me imagino que mucha gente ha estado en las graderías del Palacio de la Juventud, que es un lugar bonito, apacible para todos los gustos, y no hay duda pues que nuestro folclore está en primer lugar, y esas son las noticias que queremos recibir diariamente, al margen de que el deporte nos va mal, al margen que en la política o en los ámbitos sociales no están bien, pero a nivel de talento, porque no solamente son artistas conocidos, sino los nuevos exponentes también de este género estuvieron ahí. Y bueno, como decíamos con Edgar, Homero Ollarte, pues estaremos conversando con él y seguramente él nos dará la respuesta positiva, y toda la gente que estuvo pues en un multitudinario porque evento. El departamento de prensa está haciendo el esfuerzo. Ojalá que se pueda, Javiercito, entrevistar a Homero antes de que acabe nuestro programa. En todo caso, tenerlo aquí si sería está acá, va a ser un una honor. sorpresa. Sin lugar a dudas, aunque esto no es espectáculo, pero sí está vinculado pues a la farándula. En una revista local apareció una de las muchas fotografías que cierta dama limeña se dejó tomar con un famoso vestido tejido a crochet, Que costó más de $3,000. pero que evidentemente estaba todo calado.
Y se sabe pues que esos vestidos no se usan así, esos vestidos, sí, o sea, el calado de crochet, pero se usa, digamos, un forro de seda o de satén o de gasa debajo de, o sea, ese es el modo de usar ese tipo de vestimenta. Para los que saben, obviamente. Claro, pero parece ser de que esta dama pues lo usó y dijo porque estaba interesante, porque creo que estaba en una inauguración, en una inauguración una discoteca, pública, o reinauguración de de una gays. discoteca de gays, ¿no? Así es. Ella pensó que por ser de gays de repente no iba a llamar la atención. No, al contrario. Porque lo que Algo hace recordar como a Cecilia Boloco, más o menos. Bueno, ¿no? pero el de Cecilia Boloco era un traje para una iniciación de una De un monja en un evento. convento al lado de este vestido. O sea, el de la Cecilia Boloco era muy Exactamente. prudente. No, pero en estas fiestas sí se torna a ser siempre el escándalo, Este era llamar la atención, ¿no? completamente calado, como bien lo ha definido Javier, y tenía un insignificante hilo dental abajo, y eso es todo lo que tenía, pero le tomaron la foto. Sí, una serie de Los fotos. paparazzi y se hicieron de se las queja. suyas. No, ella le permitió a una fotógrafa Entonces bien. que le tomara las fotos y se queja de que ha publicado justamente la peor. La foto. Quería el mejor ángulo. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, ¿Y en qué- la viña del Señor no hay nada ¿Y escrito. qué les parece el arreglo o el abrazo fraternal entre Carlos Álvarez y Y Pablo Guerrero. Paulín Ling Ling? Bueno, ¿qué se puede Le esperar? sacó la lengua, ¿no? Bueno, pues Paulito debería estar mejor preocupado en hacer goles que estar figureteando en las camas de televisión y lo demás. Pero bueno, pues sí es para bien, porque ¿será porque le venía también pues el juicio? ¿Será por eso? Porque, o en todo caso, pues a falta de goles, a falta de protagonismo, bueno, En está bien una realidad- foto, ¿no? En realidad, ese precedente también va a ser medio incómodo, creo yo, para la prensa de espectáculo, porque ahora le han agarrado miedo pues a Paulín, ¿no? Definitivamente por un lado, pero el que iba a poner el juicio Era Carlos Álvarez. justamente era Carlos Álvarez, Era que al se lo iba revés. a poner a Paulín Ling Ling. Por lo que le llamó homosexual y porque, bueno, entre otros insultos que, bueno, pues esa es la boquita y caramelo que se maneja Pablo Guerrero. Pero creo que lo interesante de estos, a lo mejor y respetables pareceres, es que más allá del show mediático, Ujú. está de que en el programa de Carlos Álvarez, que pretende tener, digamos, la misma intención social que tuvo, digamos, Augusto en su momento Ferrando. don Augusto Ferrando, Ujú. que además fue criticado mucho por muchos porque no lo entendieron o lo envidiaron. Paolo pues ha contribuido interesantemente. Ese es el con un aspecto premio positivo, importante, ¿no? Yo creo que entonces ese es el valió la aspecto- pena ese figuretismo. Yo creo que sí. Pero cambiando un poquito de tema y ya casi en la parte final, antes de irnos a la pausa del bloque de espectáculos, ustedes saben que en la última entrevista que estuvo, y le dijimos el domingo pasado, Magali Medina con la saliente, pues Malú Costa, dice que ella, para que le puedan hacer reportajes, para tenerla en, no sé, en las páginas más importantes de los diarios de Lima, y tener en los principales canales de televisión, ella va a cobrar por entrevista $500. O sea, le tienen que pagar los $500 si quieren tenerla ahí a la señorita. ¿Ustedes qué opinan, caballeros? Pero eso es normal, salvo respetables pareceres. En otras latitudes, todas las entrevistas se cobran. O sea, Claro, eso podría ser, pero yo digo una cosa. Si ella aparentemente ha salido, pues sí, arrepentida por lo que hizo, si quiere dar el ejemplo, porque ahora todos quieren sacar un libro, ella también va a hacer lo propio para contar lo bueno o lo malo que pasó en el encierro. Entonces, digo yo, si tú quieres dar el ejemplo, decirle a esas demás chicas o chicos que están viendo la televisión, decirles, saben que esto no hagan, el dinero fácil no es lo correcto, busquemos otras alternativas y ser un ejemplo, entre comillas, digo yo. Eso amerita que le paguen, o sea, la señorita cuando se fue a la cárcel no tiene nada, se cayó en la nada, porque que yo sepa va a sacar una línea de ropa y otras cosas más. ¿Eso les parece dable? A eso me refiero. Yo sé que cobran, yo sé, por muchos motivos. Pero en este caso, cuando tú quieres decir, ¿saben qué? Yo me equivoqué, yo no quiero que tú hagas lo propio, ¿no? Porque es un ejemplo de vida que quieres dar. ¿Eso les parece positivo? ¿Tiene algo que ver en común? pero eso le van a tener que cobrar a ella, pues. O sea, ella va a tener que pagar para dar su campaña. Claro, pero en este caso ella dice, no, si quieren saber o sacarme algo de mí, me tienen que pagar al $500 revés, o sea, en efectivo. Ella va a cobrar $500 para ir a una estación Claro. de radio, Claro. para ir, pero el tema yo lo veo por otro lado. Ella va a cobrar porque obviamente no la invitan para que dé su mensaje constructivo de que ya no consuman la droga y que eso es dañino.
la van a invitar porque jala rating, porque le Qué van mal, a preguntar ¿no? cómo fue con el novio, si ya peleó, si se amistó, si ha hecho el amor con alguien, si ha salido, porque esas son las preguntas que le hacen. Entonces ella Los dice, ok, amarillos siempre así venden. es, entonces yo voy a cobrar por ir a cada entrevista, porque para dar su mensaje ya lo dio y bien claro. Sin embargo, Javier, vería algo interesantísimo. Magali Medina ha salido más tranquila, Malú Costa ha salido más tranquila, la otra chica, la modelo Angie Gibaja, ha salido más tranquila. Es como que veo que empieza a funcionar nuestro sistema penitenciario, por lo menos en el ámbito de las mujeres, porque en el ámbito de hombres ya sabemos que salen Van a retornar a lo ranqueados, mismo. salen con posgrado. Pero sería cuestión de probar, pues, a todas las ¿Y barras cuánto les bravas, dura también? a todas las barras bravas, metámoslos pues 30, 40 días, a ver qué pasa. No, la cárcel de vamos a mujeres. meternos en las principales fronteras, no, por favor, ahí tienen que estar, ahí es donde tienen que pelear, porque ese es otro tema que seguramente nuestros oyentes también querrán que hablemos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que lo importante es rescatar lo bueno, y si realmente están arrepentidas, si ese es su pensamiento y quieren decir, ¿saben qué? Esto no. Entonces, pues, hagamos una especie de conferencia, juntemos a las juventudes de hoy en día, rescatemos a tantos jóvenes que están mal informados, que están mal educados, que no tienen ni la enseñanza en sus casas, ni mucho menos en los colegios o universidades, y hagamos eso, ¿no? Si realmente queremos ayudar y si realmente estamos arrepentidos. Al margen del flash, hagámoslo porque realmente Así lo es. queremos. Ahora sí, con esto nos vamos a la pausa y retornamos con más de Otro Si Digo. Bacansat Radio Web, la nueva forma de oír radio, a través del www.radiobacan.com, con nuevo formato de página, con tus programas favoritos y los artistas de éxito, solo los mejores en Bacansat Radio Web, noticias, fotos, entrevistas y conexión interactiva. Bacansat Radio Web, la nueva forma de oír radio. Otro mundo. Comprar, vender, alquilar. Y donde divertirse, estos son nuestros Bacán Avisos. Todos los caminos llevan a Bacansat por los 11:30 del dial o el www.radiobacan.com. Dos caminos, una sola calidad. Bacansat. Otro mundo. Bacansat 1130 está de cumpleaños. 5 años de nuevas metas logradas. 5 años de tecnología mejorada día con día. 5 años con nuevas propuestas y éxitos musicales. No hay quinto malo. Y este 2009 es el quinto nuevo aniversario de Bacansat 1130, pionera en cumbia y folclor sureño. Bacansat 1130 tiene tradición, tiene solera, tiene éxito. Por eso es Otro Mundo. Más potencia. Mejor sonido. Llegamos a donde las demás no llegan. Bacansat 1130. Otro Mundo. Como me gusta esta radio está bacán. Suena todo el día con gran sintonía. Esta radio es bacán. Recuerda 265-1616, 265-8900. Si quieres participar, dar tu opinión sobre el tema tratado o cualquier otro tema que tú consideres de interés. 25 minutos para llegar a las 8 de la noche. Y uno de los temas de interés es que unos sectores políticos piden, como de costumbre, la renuncia tanto de la ministra Mercedes Cabanillas, así como del premier Yehude Simón. Pero que hay algo que es importante. En una entrevista de Jorge Loaiza que le hizo a la ministra del Interior, existen muchas preguntas, pero hay dos que son interesantes. Cuando le pregunta sobre la autocrítica o alguna autocrítica que se puede hacer al gobierno, ella dice, no hemos usado la lengua nativa para explicar el tema. Y cuando le indica que los nativos que están bloqueando la carretera Yurimaguas-Tarapoto han dicho que van a radicalizar su protesta, ella contestó de que iba a hablar con la autoridad eclesiástica porque se está mencionando de que allí hay un sacerdote agitador. En tal virtud, ¿qué opinan, compañeros?
¿Creen ustedes que tiene responsabilidad política la ministra del Interior y del primer ministro? En realidad, a mí me parece que no. Así, simplemente ellos no tienen responsabilidad porque ha habido una sucesión de errores que se han cometido de todas partes y en todas direcciones. Si buscamos un responsable político, tal vez tendrían que renunciar el primer ministro y la ministra del Interior. Pero por la pasividad, por las cosas no inmediatas, como se toman, nosotros hemos dicho que no se tomaron las cosas necesarias o no pensaron que iba a ser algo tan terrible como pasó. De repente, por eso ahí podría ser una mea culpa, ¿no? Acuérdense que en la semana anterior, en otro sí digo, nosotros hemos dado un diagnóstico de la situación, lo que hemos llamado el síndrome Fujimori. ¿Qué ha dicho la ministra Meche Cabanillas? Yo no he usado las armas, yo no he dado la orden, yo no he estado allí, los oficiales han actuado de acuerdo a su reglamento, siguiendo instrucciones de las prerrogativas que tienen. La ministra no ha visto los reportes de inteligencia, solamente los resúmenes. Y si miramos un poquito atrás, Javier, exactamente lo que ha dicho Fujimori. Exactamente le ha dicho, señores, yo no he matado, yo no estaba ahí, yo me he enterado después, yo no he dado la orden. Entonces, nuevamente la pregunta. La historia se repite. La historia se repite, el síndrome Fujimori, nadie quiere hacer nada, nadie quiere meter las manos, porque va a pasar exactamente eso. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con Meche Cabanillas? ¿Será sentada en el banquillo acusada de genocidio? ¿O se van a aclarar las cosas por fin y se van a decir, déjense de tanta cosa, eso no es legal? Ella es la ministra política, ella no está ordenando matar a nadie, pues está cumpliendo con el reglamento y con la ley. Sin lugar a dudas, yo particularmente creo que si bien es verdad hay responsabilidad política si queremos verla dentro del margen de una oposición radical, en realidad responsabilidad política le cabría si es que la policía hubiese indiscriminadamente tomado la vida de los campesinos y de los nativos de las comunidades, cosa que de suyo no se ha hecho. Si realmente la policía hubiese tenido actividades de brusquedad en contra de la colectividad, que no ha sido. Esto es muy evidente. No se le puede culpar a la ministra por un grupo usurpador de último momento. De revoltosos, posiblemente de asesinos escapados. Si bien es verdad tiene que ver con la seguridad del Estado y parte de la seguridad es de su competencia, también es verdad de que a ríos revueltos hay ganancia de pescadores. Seguro. Y esa sencilla razón, desde mi particular punto de vista, no creo que le compete. Al contrario, lo que sucede es que se están pidiendo porque les ha fracasado justamente lo que ellos habían previsto. Ellos habían previsto que se asusaban a las comunidades, mataban a algunos policías, los policías iban a devolver el fuego y en alguna medida iban a pisar palitos, cosa que no ha sucedido afortunadamente. Y contando con el armamento de los policías. Exacto. Y el profesionalismo que como el domingo pasado lo dijimos, ¿no? Claro que sí. Entonces yo creo que por ahí hay que manejar esto con mucho cuidado. No creo que tenga una responsabilidad directa, digamos, la ministra, sobre todo porque aquí nos estamos olvidando de otros ministros que no han participado y que debieron haber participado, como es el ministro del Ambiente. En alguna medida, porque es parte de esa competencia. Parte central. Parte del 1090 es justamente para incluir al Ministerio del Ambiente dentro de esto. Y otro de los personajes que no ha participado y que supuestamente el 1090 lo favorece es el presidente regional, que en alguna medida no ha habido. Está desaparecido. Se habrá ido a asilar también, seguro. Pero este tema, Javier, de acuerdo contigo, ya lo dije, yo no doy vuelta, yo dije que no. Pero haciendo la aclaración de que lo ponemos en un perfil o una situación muy especial. El ministro Humberto de la Jara, en el segundo periodo del presidente Belaúnde, tras la muerte de un universitario en Ayacucho, presentó su renuncia inmediatamente.
como de responsable político por el mal manejo de la policía, que habían estado haciendo una huelga, que habían mandado gente con armas y que habían disparado. Correcto. Hay otros ministros que también han renunciado en el interior por el escándalo de los patrulleros. La ministra Massetti, las ambulancias que habían comprado, en fin, se había hecho un mal manejo administrativo, pero ella políticamente era la responsable. Sin embargo, ahora no se trata de eso, se trata de poner en jaque al Estado peruano. Se trata de subvertir la situación democrática. Desestabilizar el país. Es. Entonces, sería un grave error que renuncie la ministra y que les pise el palito, pues, al señor Humala, quien hoy día en la radio decía de que el ministro Yehude Simons estaba ya quemado y estaba que muerto. Estaba muerto. Esas fueron sus palabras. Así es. Dijo de que ya no tenía nada que hacer en la escena política y que se retire, pues ya ni siquiera va a ser un candidato en las próximas elecciones, que eso ya lo dijimos cuando, ¿te acuerdas? Cuando recién estaba juramentando, dijimos, ya el Yehude ya está fuera de circulación. A nivel de política. Pero él valientemente, me parece, está diciendo ahora, yo no me voy a ir en este momento, porque eso es pisar el palito y caer en la trampa. Sin lugar a dudas, y yo no lo toqué, digamos, a Ollanta, porque realmente para mí, con todo respeto, para nuestra audiencia, pero es mi punto de vista, pues no tiene ninguna razón de ser de escucharlo, ¿no es cierto? O cuando menos reproducir sus palabras, sobre todo porque para él lo único que vale en el país, lo único que es oficial en el país es la coima, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo en un momento de la entrevista. Y donde no sabe definir cuáles son los límites de lo que significa la democracia, de la ¿Te preguntaron? Sí, no sabe, o sea, en alguna medida demuestra claramente que es un subversivo, que es un anarquista, que sencillamente quiere hacer lo que le da la gana, y porque cree pues, que está en su cuartel o cree que está en su... Yo tengo una teoría, Silvia, ¿no? Javier, sobre Humala. Es una persona que no comunica nada. Que no transmite Sin embargo, actúa muchísimo, con lo cual llego a una conclusión: quien actúa no es él, simplemente obedece órdenes se deja superiores. llevar por los gobiernos superiores de ya sabemos porque quién. Él, cuando se le pregunta, él no sabe qué decir. Cuando él está por escrito atrás de bambalinas, perfectamente diseñado todo. ¿No será que no es él el que está hablando? Bueno, acuérdense del discurso que hubo antes de las elecciones con Alan García, ¿no? Acuérdense de ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Qué nos espera en esta semana? ¿Qué positivo, qué negativo? ¿Quiénes más estarán en esta historia macabra de nuestro país que desgraciadamente, pues por culpa de unos que quieren aprovecharse, que quieren ser también pantalla, hacen que en nuestro país y a nivel del extranjero, porque me imagino muchos de nosotros tenemos amigos en el extranjero, me dicen, Silvia, mis compañeros me dicen eso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Realmente entre peruanos se están matando? ¿Realmente el Perú nuevamente volvió el caos? Dejar de pisar el palito, dejar de presionar los botones que están diseñados por ellos mismos. Esta Constitución ha sido muy bien calculada y armada para inmovilizar al Estado. Miren ustedes cuántos millones de soles regresan a los fondos del Banco Central, regresan al Ministerio de Economía porque no se pueden gastar. Miren, otro botoncito que ya se presionó. El jueves 5, un día antes de que la sangre llegara al río, la Defensoría del Pueblo presentó demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1064. Y ahora el Congreso tiene un mes para pronunciarse, a pesar de que ya ha sido declarado en suspenso indefinido, es decir, no les alcanza el suspenso. En una veloz evaluación, rapidísima por cierto y medio extraña, el Tribunal Constitucional admitió la demanda. El Pleno Jurisdiccional disponiendo que se corra traslado de la demanda al Congreso de la República. Quiere decir, avísele al Congreso de que acá hay una demanda contra ellos. El Congreso puede ahora responder en 5 días o en 30, de 5 a 30. O simplemente no hace nada, dice no quiero contestar. Pero vencido ese plazo, el Tribunal Constitucional va a fijar día y hora de la vista en audiencia pública. Un circo que Los Olivos se va a quedar chiquito al lado de lo que están armando acá los señores traidores a la patria. Según la Defensoría del Pueblo,
Este decreto no respeta los derechos a la identidad cultural, de la propiedad de la tierra, de la consulta previa de los pueblos indígenas previstos por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que ya lo hemos demostrado acá, Javier ya lo ha comentado, es mentira, pues, no está transgrediendo ninguna norma y no está pasando por encima de esos, pero ya funcionó otro botón, Silvia. El Tribunal Constitucional ya cayó también en la trampita. Bueno, sin lugar a dudas, sí, las cosas se siguen manejando de esa forma. Seguramente mucha gente que nos escucha en el extranjero, muchos de nuestros compatriotas, qué bueno que esta tecnología sirva para que ustedes realmente se enteren la verdad de lo que está pasando en nuestro país y no alarmarse, ¿no? Porque felizmente hay personas que sí saben cómo tomar los asuntos, solamente hay que tener el puente de comunicación entre uno u otro bando bien estricto. Sin lugar a dudas, cuando Silvia, tú preguntas qué podemos hacer, yo insisto en lo mismo. Tenemos que usar nuestro divino privilegio de pensar. Nosotros somos los verdaderos actores de esta circunstancia. Si nosotros recibimos un correo que es falso, sabemos que es falso, y lo retransmitimos a nuestras redes, caemos en la trampa. Entonces, por ahí tenemos que hacer un análisis. Yo no les estoy diciendo qué es lo que tengan que hacer, les los invito a que reflexionen, cada cual saque sus propias conclusiones. Esto es genuino, es real, es auténtico, el gobierno ha querido sobrepasar sus facultades, realmente ha querido abusar de las comunidades selváticas. Mi respuesta, mi particular punto de vista es decir, no. ¿Que se han equivocado en el modo de legislar? Sí. ¿Que legislaron sobre algo que no afectaba a las comunidades nativas? Es verdad. Estaba legislando exclusivamente sobre lo que es su competencia y al tiempo competencia dentro de esta globalización de todo el universo, que era una de las condiciones justamente del Tratado de Libre Comercio y de todos los tratados internacionales, porque lo que se quiere es el intercambio de productos, de mercancías a nivel mundial. En consecuencia, todo no es más que una pantomima, todo no es más que un fraude generado por intereses extranjeros, específicamente de Venezuela, a través de Bolivia, a través del Ecuador y a través aquí de un grupo que se llaman nacionalistas, pero que están entregados a los capitales extranjeros. Ese es uno de los caminos, Silvia. El otro de los caminos, es decir, uno de los caminos es el que dice Javier, si reciben basura electrónica, si reciben mentiras y patrañas, no las esparzan, no las sigan enviando porque por ahí pueden encontrar a alguien desprevenido que va a creer. La otra alternativa, que vendría a ser complementaria a la que Javier señala, es hacer lo que estamos haciendo en otros y digo, envíenla acá. Nosotros la desmenuzamos y la desenmascaramos, como hemos hecho con ese correo de las fotografías de los 200 cadáveres. Les mostramos cuán falsa puede ser, como por ejemplo otro correo que le llega a otros y digo, y se equivocan cuando creen que nos van a sorprender. Nos dicen, hay versiones de policías que dicen que han sido sorprendidos, que el servicio de inteligencia no ha funcionado, que los han mandado a una muerte segura, que no tenían equipamiento, que... Ok, ¿saben lo que quiere decir ese correo, amigos que nos escuchan? Que los policías son ignorantes. Nos quieren decir que después de 50 días los policías no sabían lo que estaba pasando en Bagua. Nos quieren decir que los policías habían aceptado ir a una zona tan caliente sin armamento. Y nos quieren decir que esas armas que les quitaron los subversivos a los policías aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la señora ministra no los había enviado con ellos. Y ese es el motivo que usan para pedir la renuncia de la ministra, que fue incapaz de preverlo. 50 días después, aunque la ministra no lo hubiera visto, ellos no lo sabían. Ellos no pudieron decirle a su comando, un momentito, acá está pasando esto. Por supuesto que es una mentira, por supuesto que es una falacia, por supuesto que están inventando esto para desestabilizar al Estado. No caigamos en la trampa, no nos dejemos engañar, dejémonos convencer por estos comerciales.
Timidez, mala relación con tu pareja, amigos o compañeros. Te sientes infeliz, te crees inferior. Cambia ya. Sé un vencedor con Dianética, terapia de conducta alternativa. Dianética, ilumina tu vida. Haz tu cita al 330-6830. 330-6830. De 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Dianética, terapia de conducta alternativa. Primera consulta gratis. 330-6830. Dianética. Estás en sintonía de Bacansat 1130 y el programa Otro Sí Digo, donde tu opinión sí cuenta. Una de las cosas importantes que ha sucedido en este proceso es que, por ejemplo, 3 de los indígenas muertos por la policía en Bagua pertenecían a la comunidad Ahuajún. Esto queda en la provincia de Condorcanqui, una de las más pobres del Perú. Para sumarse a las protestas habían viajado varios días por el río Utcumbamba. Se dice que el 76.3% de la población de Condorcanqui, en su mayoría Ahuajún, viven en pobreza extrema y el 77.6% habita en viviendas precarias, en tanto que el 91% no cuenta ni con agua potable ni tampoco con luz eléctrica. Se dice que los historiadores relatan que los Ahuajún rechazaron en el siglo XV los intentos de la conquista de los incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Cronistas señalan también, Juan de Velasco por ejemplo, que relató que las tropas de los monarcas andinos salieron huyendo vergonzosamente de aquellas tierras. A los españoles tampoco les resultó fácil asentarse en el territorio Ahuajún. Sufrieron tantas rebeliones que al final desistieron de su intento de someter a los indígenas para que trabajaran en la explotación del oro. Durante la fiebre del caucho, entre los finales del siglo XIX y comienzos del XX, los Ahuajún mataban a los patrones que abusaban de los nativos. Y en este comentario, salvo mejores y respetables pareceres, habría 2 posibilidades en la lectura de esta parte de la historia. Que los Ahuajún realmente sea una aguerrida tribu, y la otra opción es que no nos olvidemos pues de la selva es selva. En consecuencia, el poder atacarlos o el poder conquistar a un pueblo, por más pequeño que sea en la selva, es realmente dificilísimo, por no decir imposible, a quien no la conoce. En consecuencia, ellos que son conocedores de toda la selva, entonces sin lugar a duda podían ir diezmando a cada una de los intentos de sojuzgamiento, no necesariamente porque en el enfrentamiento frente a frente sean mejores o superiores. Los Ahuajún son unos guerreros dignos de admiración, y yo los respeto porque conozco otras historias también de ellos, pero la prueba está frente a nosotros. De 6 muertos, el 50% eran Ahuajún, y hay cerca de 30 etnias participando. Quiere decir de que ellos iban al frente de la batalla, se han expuesto directamente porque son guerreros realmente, son gente muy aguerrida. Y ya la historia no creo que de casualidad los haya identificado así. Ellos han tenido en sus combates internos entre las mismas etnias que a veces se producen suficientes marcas de victoria y son respetados por las mismas tribus. Obviamente son una minoría, vemos que están con menos recursos que los demás, que tienen un poco más de medios, por lo menos de sobrevivencia, pero fíjate cómo han viajado todo ese tramo para venir a adherirse, a solidarizarse con sus hermanos indígenas. Y ojo, no quiero decir de que tenían la razón. Nuevamente, cuidado, no es lo mismo. O sea, ellos han venido frente a un llamado de los tambores de guerra de que están siendo atacados para defender lo suyo, cuando en realidad no estaba siendo atacado lo suyo. Pero lo rescatable es esto: los peruanos tenemos razones de sobra para sentirnos orgullosos de nuestros indígenas. Sin lugar a dudas, y acá lo importante cuando tú haces este comentario es cuál es el grado de desinformación que tuvieron estos Ahuajún, que obligó, digamos, que hicieran toda esta travesía por río, lo sacrificado que es para ellos y todo eso, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Eso es lo que tenemos que seguir observando, o sea, el grado de desinformación. Hay videos
Y hay una serie de declaraciones, incluso de parte, que realmente pues demuestran este azuzamiento que han dado lamentablemente algunos congresistas, afortunadamente temporalmente suspendidos. Y justamente sobre este particular, yo siento que todavía existen congresistas serios en el actual Parlamento. En consecuencia, yo invocaría a estos señores congresistas que para evitar este tipo de espectáculos que estamos viendo y circunstancias que agreden a nuestro país, se trate de corregir el articulado correspondiente de la Constitución sobre las pocas exigencias que se hace para un congresista, que solamente sea peruano y con 25 años. Varias veces lo hemos pedido ya. Cuando menos, y como te repito, o sea, a excepción de este grupo de los conflictivos, siento de que la otra mayoría, incluida, digamos, la parte, digamos, del gobierno de turno, podrían llegar a un arreglo para hacer, digamos, las exigencias necesarias que sean aplicables, digamos, para las otras elecciones, para evitar tener, pues, este colorido, ¿no? y mal puesto racimo de congresistas. Compañeros, antes de finalizar el programa, justo he recibido la comunicación de una persona, bueno, que no quiso salir al aire, pero lo que sí me dijo fue esto: él es de la selva, y me dice en todo caso que toda la gente de la selva, llámese Diquitos, Ucayali, etcétera, y lo que es mejor en los lugares más recónditos que de repente no conocemos, pues toda la gente es buena, son pacíficas, Por y que supuesto. catalogarlos de asesinos, como en algunos medios se ha dado o algunos personajes lo han dicho, no es cierto. Él también, al igual que nosotros y todos los de Bacansat y todos los peruanos que tenemos realmente el criterio para hacerlo, él también proclama la paz, por lo menos en el lado de la gente de la selva. Algunos están pobladores viviendo atemorizados por otra tragedia como la ocurrida, pero en sí, y lo bonito de esta poca conversación que hemos tenido, es que ellos también proclaman la paz, y mientras esto existe y mientras muchas personas lo piensen y crean, yo creo que vamos a tener que llegar a un buen puerto por el bien de todos los peruanos, y eso es para aplaudirlo realmente. Por supuesto, y por eso hemos defendido y seguimos defendiendo con ahínco, y por eso hemos expresado nuestra tristeza y nuestro pesar, porque han sido engañados. Ellos son gente extraordinariamente buena, amigable, reciben muy bien al turista, son gente muy divertida, muy Pacífica, que es agradable, lo más muy importante. pacífica. Es decir, simplemente han reaccionado, y muy bien reaccionado, si es que fuera cierto que les iban a quitar todo eso, pero en ningún momento se debe pensar ni que son agresivos ni que son dañinos, y más bien estábamos rescatando su calidad guerrera, su calidad de sobrevivencia que tienen. ¿Cuántos de acá de la costa podrían Que nos falte esos resistir cojones. un día, 2 días de vida? No lo aguantan en la selva, y ellos comparten, ellos dan. Yo tengo infinidad de historias de benevolencia de parte de ellos, medicinal, por ejemplo, para curar enfermedades. Hace poco te comentaba el caso de un 100 pies, cómo lo sacaban desarrollos, y no les ponen universidad, no les ponen agua, no les ponen calles, no les ponen, y sin embargo ayudan al Eso que hay que pueden buscar. y cuando quieren. Eso Así hay es. que buscar esas carencias y nosotros poderlos ayudar.